Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy les traigo un videito nuevo, pues de cómo hacer una fuente regulable casera para sus máquinas de tatuar. Pues les pongo una garantía bastante alta, ya que tengo una ya con más de un año y excelente. Si me pudiera colaborar, suscríbete, dale like y comparte. Así me ayudarías a crecer en el canal y poder subir unos videos. Depende de los comentarios que hagan, pues los subiría. Cualquier duda me pueden escribir. Por acá tengo una que ya tenía de hace rato. Tiene una sola salida para una sola máquina. Tiene disipador de calor, su switch, la entrada de voltaje, con una cajita de circuitos que la pueden conseguir en una tienda electrónica económicas, una pantallita de display y el regulador, que en este caso es un potenciómetro, y un cargador que por ahí pueden tener alguno, o si no, pues lo pueden ir a comprar. No son tan costosos y lo consiguen que sea mejor 12 voltios, porque este circuito es 12 voltios. El amperaje pues puede ser de 1 o de 2, depende. Entre más amperaje sea, pues una máquina de gran capacidad, una máquina profesional la puede mover como si nada. Pues cortamos el cable. El excedente, ese cargador lo tenía para otro tema, otro proyecto, pero pues en este caso lo utilicé un cautín, que si no puede faltar. Tenemos un conector hembra, que normalmente vienen de 3 salidas, pero si lo consiguen de 2 para que no se pierdan, mucho más fácil. Siempre el del centro siempre va a ser positivo, entonces hay que buscar la forma de identificar cuál es el positivo y el negativo del cable. Normalmente pues yo uso siempre un multímetro o un tester. Ya si desconocen un poco el ramo, pues pueden decirle a un conocido, un amigo, que les preste un multímetro. Normalmente pues a veces los cargadores traen su color del cable, por ejemplo, rojo y negro. Hay unos que vienen blanco y negro, pero normalmente a veces cambian la polaridad dependiendo del fabricante. Entonces por eso siempre hay que guiarse a un multímetro que tiene sus medidas. Donde está la línea es la corriente continua, y donde está la forma de B con la línea ondulada es corriente alterna, que es la corriente para la casa. En este caso utilizaremos corriente continua. Y pues es fácil de utilizar, solamente conectan el cargador, ponen corriente continua por ahí a 20 volts y colocan la pinza negra en el color del cable negro y la parte roja en el multímetro de la salida del cable rojo. El tester le va a mostrar cuál es el positivo y el negativo, porque el voltaje, cuando lo conectas al revés, da negativo, y el voltaje cuando lo conecta bien, él le va a marcar solamente el voltaje. Entonces así van a saber cuál es el cable positivo. El positivo pues en la parte del plug macho siempre va a ser el del centro, y buscamos una cremita de esas que venden en la tienda electrónica para que se nos haga más fácil soldar, ya que si soldamos directamente se nos va a hacer complicado y de repente dejaremos el proyecto porque nos cansaremos de darle a la soldadura y que no nos agarre. Entonces todo tiene su cuestión y su detalle. Por eso les digo, si conocen a alguien que sepa un poquito de electrónica, que no les cobre tanto por hacerles el circuito, pues estaría mejor.
los conectores siempre traen en la parte donde va la tierra, traen una latica que es la que se dobla para prensar los cables. Hay que prensarla para que cuando ustedes muevan el plugin, muevan el cargador X, pues no se le salga no le arranque la soldadura. Pero también hay que tener cuidado con la latica de no apretarlo mucho, porque si los cables se unen se puede hacer un corto. Está la caja de circuitos. En el otro caso pues yo conseguí una pequeña para una sola salida. En este caso yo voy a hacer una de 2 salidas, entonces conseguí una cajita de circuito, como decir el doble del tamaño anterior. Y lo que hice fue comprar otra vez el display o la pantallita digital, que incluso la pueden usar analógica, o sea, depende del costo y como quieran hacerlo, o analógica sin la pantalla, pero es mejor con la pantalla para uno guiarse a la hora de ver el voltaje que uno va a usar y que siempre se mantenga en ese voltaje y pues sea más práctico. Y lo que hacemos es marcarlo con un lápiz, una tiza, cualquier cosa pues para llevar la guía, pero que quede normalmente pues bien cuadrado donde lo van a instalar. Yo lo puse central y lo busqué el mismo cautín y lo paso a cortar con el cautín bien caliente. Como esta caja de circuitos son bastante duras, pues lo hago suave, porque para que el corte me quede preciso y bien bonito, para que me quede estética la cajita. Y al terminar pues ya saben, limpiar la punta del cautín con una lija 80, porque se les queda pegado el plástico, entonces a la hora de soldar les va a hacer perjuicios ahí para la soldadura, para que le agarre la soldadura. Y pues tienen que tener también cuidado, porque el plástico caliente, si les cae en la mano, quema. Eso lo último queda una rebaba que queda como un exceso, entonces no queda completamente plano. Y pues hay que utilizar guantes para evitar cortarnos, porque en realidad esa punta corta demasiado la hojilla esa. Y por ejemplo, ahí en ese caso me quedó un poquito descuadrado, pero ahí le seguimos dando poco a poco hasta que logramos que de entre la pantalla y quede bien estético. Este es el potenciómetro de 10K, y incluso lo pueden conseguir por ahí entre los artefactos electrónicos, por ejemplo los equipos de sonido, que todos son los de mini componentes, esos antiguos, y una perillita. Pero es mejor todo comprarlo en electrónica, para que compren lo que desean. Él trae unas arandelas y una tuerca que es la que lo ajusta. Se monta otra vez el cautín para hacer la perforación de los agujeritos donde lo vayan a instalar, y que quede, o sea, que el agujero todo se haga suave para que es bonito. Si les echa varios días, pues no importa, o sea, lo importante es que lo hagan, que todo quede bien presentadito, porque a la hora todo el mundo, pues todas las personas que vas a hacerle los tatuajes, pues van a ver la fuente, porque es la que usted va a regular el voltaje. Y entonces si ven una fuente hechiza, toda fea, horrible, entonces dirán, entonces es mejor hacerla que luzca como si la fuera comprada. Y no se les vaya a olvidar usar los guantes. Los materiales de seguridad son un poquito molestosos y incluso de poner, pero lo importante es cuidarnos y quitar la rebaba. Como les dije, que les quede estupendo para cuando vayas a calzar el potenciómetro, los materiales electrónicos, es que perfecto. Ahí incluso se ve cómo queda la perillita ya instalada. Hay de diferentes colores, muchísimos colores, igual que la pantallita del display, que también para ver el voltaje viene en muchísimos colores. Y pues es el gusto de cada quien.
y montar la perilla que quede de descendente a ascendente, para que les pueda ver bien la salida del marcaje del voltaje en la pantalla. Una baquelita, la baquelita se usan para hacer circuitos electrónicos, es bastante económica ya que es muy cómodo, ya trae muchísimos huequitos y por los huequitos es donde se van a meter lo que son la resistencia y en este caso el transistor LM317. Yo le compré también unos disipadores de calor para montárselos al transistor con un tornillito, ya que estos cuando tienen bastante tiempo de estar encendido pues tienden a calentarse y se pueden quemar más rápido. En cambio con el disipador de calor pues yo por ejemplo he tenido la máquina prendida por 10-12 horas y nunca me ha fallado, ni siquiera una sola salida, porque por ejemplo esta fuente yo la hice doble salida. La resistencia, como ven ahí, va entre el circuito y el plano, que les dejo al último del video. Igual, siempre revisar el plano o el circuito hecho dibujado, pues siempre asegurarse de que nunca pegue la soldadura una con otra, que queden siempre en su espacio separado para evitar cortos, para evitar que el circuito no le funcione. En este caso pues estar mirando el plano. Por ejemplo en mi caso, como yo hice una salida doble, pues monté 2 circuitos, pero el plano es para un solo transistor, en ese caso una sola salida. Si quieren con el panel digital, excelente, pero si lo buscan así con un panel analógico, que también les va a marcar los circuitos en la baquelita, siempre buscar la comodidad. La comodidad pues es buscar la continuidad, como mirar el plano, pero incluso pueden hacer unas líneas, como marcar la baquelita con un marcador de forma que le quede como las líneas que lleva el plano, y así pues se van a guiar mejor. Ustedes van a saber, mire, por aquí tiene la continuidad, entonces voy a montar, voy a usar esta parte y voy a hacer de diferente forma. Se puede hacer un circuito incluso sin baquelita. Hace tiempo hice una, pero hay que evitar con cables, manguerita termocogible, que los cables no queden, como decir, ni el transistor, de forma de que pegue con algún otro cable y haga un daño allí dentro del circuito. Se usan diferentes tipos de materiales. Yo más que todo siempre uso la cremita, que no me falla, porque la cremita es la que ayuda a la soldadura, como les dije anteriormente, ya que los artefactos electrónicos que uno compra vienen con polvillo, vienen llenos de grasa, incluso con las mismas manos uno ensucia la superficie del pin donde va a soldar, entonces se va a hacer más complicado soldar. En cambio con la crema se solda y queda extremadamente fuerte y queda de una vez, nada de calentar la superficie donde se va a montar. Ahí se ven los switchecitos que van para cada salida de donde va la máquina de tatuar, y lo que hago es empezar a instalar el circuito, empezar a montar. Eso sí, que los cablecitos queden bien escondiditos, bien cuadraditos, antes de soldar, medir bien, hacer el corte, pues para que todo quede bien cuadrado a la hora de guardar. En este caso, como tengo una cajita pequeña, claro, como es diferente, pero yo decidí comprar una cajita pequeña para que me quedara estético y la forma de trasladar sería más fácil. Pues llevé una cajita pequeña, pero depende del gusto. Pueden comprar una cajita de 50 centímetros, de 10, de 20. Todo depende del gusto de la persona. Yo estoy conectando siempre la parte del positivo, siempre van a ir todos juntos, o sea,
un switch va a tener un positivo. Por ejemplo, el display también tiene un positivo, pero el positivo viene directamente del centro del transistor, que es el que regula el voltaje. Pues ahí es donde es la salida para ver el cambio de voltaje en el LCD. Sí, porque si no, pues se puede hacer, como les expliqué, sencillito, ¿sí? Pero es más práctico hacerlo con el LCD o en el analógico. Y muchas formas hay de soldar. Por ejemplo, existen diferentes tipos de cautín en pistola. Incluso en YouTube por allí se ve cómo hacer un cautín casero con un lápiz, con la punta de grafito se puede hacer un cautín casero, pero lo recomendable es usar la herramienta que es primero para terminarlo rápido. Segundo, pues se van a trabajar mejor, más cómodos. Y pues evitar no quemar los otros cables, los otros dispositivos. Siempre tener precaución con eso. Por ejemplo, aquí hoy estoy conectando directamente el extractor de calor o el ventilador pequeñito de 12 voltios. Estoy conectando directamente. Cada vez que yo conecte el plug del cargador, él se me va a prender. Incluso así veo que está encendido, y segundo siempre voy a que pase el switch de la máquina, siempre va a estar encendido para que me saque el calor de lo que genera los transistores. Y así pues con el tiempo que llevo con la fuente nunca se me han quemado ninguno, me ha trabajado excelente, incluso mejor que las fuentes regulables para tatuajes de esas económicas. Uy, no, se han salido demasiado malas. Yo he quemado como 4. Y incluso tenía ganas de arreglar una, pero con este circuito, mirar a ver cómo lo puedo instalar dentro de esa fuentecita, que también es bonita y pequeña. Pero esa no tienen para display. Entonces quería hacer como un invento. Vamos a ver si en estos días me animo para hacerlo. Aquí estoy conectando el display, que el común de la tierra también siempre va a ser igual. Todos van a tener una conexión para tierra. La salida para conectar las máquinas o los plugs de tipo micrófono también van a tener tierra. Lo único que no lleva tierra son los switch. Ya más nada lleva el positivo, ya que es el que permite hacer la transferencia de voltaje al espichar o hacer el puff del cambio por eso que trae en código binario el 0 y el 1. El 1 es para pasar voltaje y el 0 es para mantenerlo en off. Y pues los conectores de micrófono, que son la hembra, siempre comúnmente traen 3. Pues con el tester en la continuidad, en la parte del multímetro, en la parte donde trae una cornetita, cuando ustedes ponen los 2 cables, ella no le va a generar un sonido, ¿sí? Hay normalmente unos que trabajan sin el sonido, pero traen que cada vez que ustedes pongan las puntas del multímetro, la pantalla lo que va a hacer es como una movilidad de voltaje para saber qué es la continuidad. Eso es lo que utilizan para medir el positivo, que es en este caso la hembra de conexión del macho de tipo micrófono. Y pues ahí donde se van a dar cuenta de conectar el común, donde conectar en este caso el positivo y el negativo. El positivo es el que me va a venir desde la pantalla, que me va a decir cuánto voltaje es el que está transcurriendo por esa línea, y el negativo es el común que tiene que tener para la salida de voltaje de la máquina. Como les dije, yo en este caso utilicé 2 salidas porque hice como el plano que les muestro ahorita, lo último del plano electrónico. Entonces yo lo hice doble. Dan de cuenta que son
2 planos en uno. Y pues aquí les estoy mostrando cómo instalé el conector hembra para la salida de voltaje para la máquina, y también trae una arandela y una tuerquita que es la que fija a la cajita de circuitos, y es muy práctico de hacer y fácil. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de conocimiento al usar la herramienta y al usar la electrónica. Yo utilicé en este caso unos switchecitos de palanca. Los hay de diferentes tamaños, también los hay como los switches que utilizamos en las casas para apagar los bombillos, pero en miniatura, y de diferentes colores también. Todo depende de cómo lo quieran comprar, el dinero que quieran gastarle y lo estético que lo quieran ver. Yo utilicé una pinza para apretar la tuerquita y que me quedara más fijo, para como eso lleva un poquito de fuerza, que me quedara bien ajustadito. Y son independientes los switches, por eso monté 2, uno para cada salida de voltaje. Yo siempre utilizo uno solo porque es el que tiene la pantalla, el otro lo dejé libre, sin marcaje en la pantallita. Entonces se lo tengo como ayuda en caso tal que se me llegue a quemar o me llegue a fallar uno, tengo el otro. Por eso fue que lo hice de 2 salidas. Le hice unos agujeritos para disipar el calor, que es por donde va a salir el calor, ya que como les dije, esos transistores se calientan siempre un poco, y con el motorcito 12 voltios disipador, el ventiladorcito va a extraer el calor. El ventiladorcito también trae una forma para ver por dónde es que extrae el aire, entonces hay que probarlo. Los conectas el cargador y lo pruebas antes para saber cuál es la salida, la marcas y ya lo instalas así, porque si lo instalas al revés pues no te va a sacar el calor, entonces se te puede quemar los transistores. Y trae 2 agujeritos para fijarlo con los tornillos. Ya después, si pues con calma, pues vamos a ver cómo pasamos los cablecitos, que nos queden bien ordenados. A ver, pueden utilizar unas cintas de amarre. Yo en este caso utilicé cinta para poder fijar los cablecitos, que me queden bien instalados dentro del circuito, no me hagan estorbo o no me hagan no se me vayan a instalar encima de las aspitas del motor, porque me lo frenan y se quema tanto el motorcito del ventilador o se me quema el circuito, o sea los transistores, y ya si se me queman los transistores pues se me daña el circuito, entonces no me va a funcionar. Y pues yo estéticamente también lo hice para que quede todo más práctico a la hora de hacerle un mantenimiento, de limpiar el polvito, de destaparlo, a mirar cómo están los cablecitos, la soldadura, y todo se va acomodando en los lugares donde mejor sean accesibles para que el cable esté más ordenado y no haga estorbo, porque siempre con la baquelita pues hay que mirar que no pegue en la parte de abajo, y con cuidado también para no dañar los transistores. Y pues ahí poco a poco uno lo va haciendo. Si lo hace uno rápido, como les dije, no va a llegar al éxito de hacerlo primera vez por uno mismo. Y si, como les dije, si tienen a un amigo que conozcan de la electrónica, aunque sea que les vaya explicando y los guíe, pues sería genial, porque terminarían el circuito. Ahí pues ya se coloca la tapita y ya queda todo empotradito, bien bonito. Incluso ahí se logra ver que queda estéticamente
bonita, como si la fueran acabado de comprar. En vivo pues se conecta de una vez para que vean cómo funciona. Ya instalada, se pasa, busco un cargador y ahorita lo instalo y ahí se ve ya cómo empieza el funcionamiento. En este caso le eliminé el sonido de fondo porque tenía mucho ruido, entonces no se va a escuchar que hay más nada. Conectando el plug ya se va a escuchar el electroventilador o el ventiladorcito de arrancar. Ahí ya sabemos, incluso sin prender los switches de la pantalla, que ya está funcionando. Cada perillita es individual de la salida para cada máquina. Si tengo dos máquinas, manejo el voltaje de cada una parte. Se ve cómo regulo el voltaje al mover la perilla. Baja de 0 a 10 porque el cargador que le monté es un cargador de poco amperios. Si monto un cargador de 4 o 5 amperios, y me va a mostrar en la pantalla si los 12 voltios completos. Y con este cargadorcito de 1 amperio es excelente. Aquí tengo una maquinita tipo Dragonfly que la otra vez se me quemó el motor, ya que los motores chinos son demasiado malos. Y hice una máquina casera, pero me quedó estéticamente como si la fuera comprado también. Estos días depende de los comentarios y si me colaboran compartiendo el video y los likes, pues me ayudan a crecer también y pueden aprender. Ahí tengo una máquina tipo bobina, que incluso le cambié también el conector para que fuera RCA y no fuera de muelle, que es el que utiliza normalmente. Pero el RCA lo que hace es que el voltaje siempre vaya para que no falle la máquina de bobinas, porque con el de muelle siempre hay una fluctuación de voltaje y siempre está echando como una tipo de chispitas cada vez que tú mueves la máquina donde están los conectores. Eso es porque el voltaje no está regulando bien en la máquina. Entonces me evité eso colocándole el conector RCA, pero todo eso lo tengo. Si comentan el video y quieren que suba los videos de cómo pues arreglé mis máquinas y cómo hice mi máquina casera, que me quedó estupenda. Incluso con esta tengo unos videos de trabajo que he hecho y nunca se ha quejado los clientes de decir, uy, esa máquina, ¿quién la hiciste tú o qué? Nunca me han dicho, solamente la ven y piensan que incluso la compré. Cada perilla pues ahí como se ve son dependientes, o sea, cada perilla la que me hace el switch de individual de cada salida de voltaje. Incluso por ahí en esa parte se ve que estoy conectando en la parte donde no está la pantallita y me funciona igual. Pues con este videito ya me empiezo a despedir. Me quedó muy bonita el tema del circuito y la fuentecita, y me ha funcionado. Como les digo, tiene garantía ya por más de un año. La mía tiene 1 año y me ha funcionado excelente. Ni siquiera, como les digo, he utilizado la parte que no tiene pantalla, porque con una sola salida he trabajado con la máquina que hice. Nunca me ha fallado ninguna de las dos. Saludos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda comenten. Este es mi primer video que hago para ver si puedo ayudarlos y que ustedes me ayuden también en la colaboración. No se les olvide darle like, compartan el videito y gracias. Hasta luego, me despido. Chaito.